Aunque para el chipset de X670 se vio una falta importante de alternativas para placas dentro de formatos de tipo Mini TX, con lo que sería prácticamente un único modelo desde la X670E y Gaming, para B650 por lo menos el escenario no fue tan drástico y sí que encontramos aunque sea una opción para cada compañía y con ello por lo menos una base de comparativa para poder optar por la mejor dentro del mercado. Y dentro de todas ellas, probablemente uno de los modelos que más se destaque venga a través de la B650 y Aorus Ultra en Gigabyte, una opción que rivalizaría en costo con muchas de esas alternativas en su gama, pero que destacaría excelentes apartados a su favor, como para plantear una construcción con la misma. Y a partir de esto y a través de este video estaremos analizando qué tan buena opción sería este modelo desde cada una de las características aportadas por esta, así como aquellas ventajas y desventajas que nos traería la misma para una construcción. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Características generales. Y es que empezando con ese apartado de características, aquí como sería evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset B650 y el socket AM5, que nos estaría dando con ello soporte a procesadores dentro de Ryzen 7000, además de una compatibilidad para próximas generaciones, y para lo cual en la descripción estarás encontrando un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que sería necesario poseer memorias de tipo DDR5, con un máximo de 96 GB y por lo cual se debe disponer de un máximo por módulo de 48 GB. En relación con sus frecuencias y por el chipset implementado, se limitarían las mismas hacia los 5200 megatransfer sin ningún tipo de modificaciones. Y ya, si habilitamos sus perfiles ESPO o realizamos modificaciones manuales en overclock, podemos alcanzar hasta 6400 megatransfer. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaríamos con 4 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1 y 10. Adicional a esto encontraremos 3 M.2. El principal dentro de estos tendría soporte para PCI Express 5.0, mientras que para las otras dos conexiones veremos soporte en PCI Express 4.0. En relación a su formato, nuevamente se separarían estos, adoptando así compatibilidad desde el primer y tercer M.2 para tarjetas de formato desde el 2280, mientras que para la segunda conexión se mantendría compatibilidad desde tarjetas de formato en el 2260 y 2280. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos presentará un PCI Express con formato X16, que va a disponer de soporte en PCI Express 4.0. Cada una de estas características serían acompañadas junto al códec de audio ALC 4080, así como en conjunto y a partir de esa versión Wi-Fi se destacarían varias tarjetas, desde la X210, RZ616 o la 8852CE de Realtek, que independientemente de la versión que te llegue, se va a proveer tanto Wi-Fi 6E como Bluetooth 5.2 a través de las mismas. Y ya, dentro de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar una conexión para bombas de agua, una conexión para ventiladores externos, una conexión de tipo ARGB, una conexión de tipo ERGB, un encabezado hacia USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C, un USB 3.2 de primera generación tipo A, un USB 2.0 y adicional a ello encontraríamos un reset button, así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían un DisplayPort, un HDMI, una conexión hacia USB 3.2 de segunda generación tipo C, dos USBs 3.2 de segunda generación tipo A, dos USBs 3.2 de primera generación tipo A, dos USBs 2.0, una conexión hacia un RJ45 de 2.5 GB, dos conexiones de tipo jack y adicional a esto encontraremos la utilidad de Q-Flash Plus Button. Ya por último nos encontraremos con un URM que va a contar con un total de 10 fases de alimentación, siendo en este caso una placa de formato de tipo Mini TX, a través de la cual tendremos uno de los modelos que mejor balance nos proponen entre la calidad-precio para estos formatos, manteniendo así una de las alternativas más completas para el mismo, pero también una de las pocas opciones que nos aportarían cambios distintos a su base desde el mismo costo planteado por su competencia. Sin embargo, precisamente también contaremos con una competencia bastante amplia dentro de su chipset en cuestión y que podría llegar a destacar algunos mínimos apartados que podrían jugar en contra de este modelo. Y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base, que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía.
Evidentemente, al estar hablando de una placa de formato de tipo Mini TX, no nos encontraremos con el mejor URM que nos puede traer esa generación, pero sí que es de las mejores alternativas dentro de su formato. De hecho, tan solo hay dos modelos que se ubicarían levemente por encima de la misma. Desde este sentido, tendremos que se añaden 10 fases de alimentación como total, desde 8 asignadas para su sub-core más 2 para su SUC. Ante la gestión de cada una de estas fases, nos encontraremos con el controlador central de Infineon XDPE 192C3, el cual, y gracias a que se añade una poca cantidad de fases, nos llevaría a contar con un diseño directo para su construcción. Ya de parte de sus MOSFET, veremos cómo se destacan piezas tan solo asignadas hacia topes de gama a través de los MOSFET de Renesas RAA 220105, desde donde precisamente se contaría con una capacidad de hasta 105 A y Smart Power Stage. Lo mismo dejaría un manejo en teoría por parte de su sub-core de hasta 840 A. Con todo eso complementamos el esquema que se asignaría hacia su URM, y como te dije, dentro de su formato tan solo hay dos alternativas que superan al mismo, y aquellas serían X670E eGaming de Asus y X670E PG de ASRock. Opciones que en este caso contarían con leves mejoras hacia los MOSFET que suministran, por lo menos desde la alternativa en Asus, y que en adición aportan dos fases extra dentro de su sub-core en ambos modelos. De resto, no hay otra alternativa para su formato que sea mejor. Modelos como Edge y TX, aunque añaden la misma cantidad de fases, contarían con peores MOSFET, tal cual como la eGaming para B650, que aunque aumenta sus fases, seguiría contando con peores MOSFET. Ya en comparativa por fuera de su formato, la cercanía estaría entre opciones de gama media del mismo chipset, como Aorus Elite, Tomahawk y TUF, que aunque aumentan sus fases, asignarían peores MOSFET. Desde lo mismo y sobre todo gracias a la calidad de sus MOSFET, contaremos con la posibilidad de poder darle soporte a toda esa generación de procesadores, sin problema alguno, aún hablando de topes de gama. No es lo más idóneo al plantear modificaciones hacia OC, pero sí que sería posible. Por lo que a pesar de no ser el mejor URM en esta ocasión, sí que es una alternativa que se adaptaría sin problema alguno a la mayoría de construcciones dentro de ese mercado. ¿Qué ventajas tendría esta placa base? Sobre este modelo realmente tenemos varios apartados que se pueden destacar, ya que dio unos cambios relevantes por lo menos ante la gama de productos con las que usualmente compararíamos la misma, puesto que a pesar de que su costo es muy similar y en algunos casos inferior al de modelos como Edge o eGaming para B650, pues tendremos mejoras aún con ello, como precisamente lo mencionado con anterioridad a partir de su URM y el avance que la pondría por encima de su gama al disponer de los mejores MOSFET dentro del mercado, y que aún desde ello ni siquiera la mencionaría como el avance más importante, puesto que en realidad el mayor cambio y diferenciación sería el que cuente con una tercera conexión para M.2. Aquel paso en contar con esta conexión al reverso de la placa fue una solución ante la falta de espacio aplicado dentro de pasadas generaciones y que se esperaría ya para estos modelos, pero tan solo mantuvo presencia para AMD dentro de esta alternativa. Inclusive desde opciones aún de mayor gama como la eGaming en X670 tampoco veremos tal mejora. Dentro de todo ello también veremos una mejora adicional que está bastante bien, ya que aparte de sumar esa doble conectividad para su backplate y encabezados internos en USB-C, también tendremos una mejora en esa conexión para su backplate, con lo cual, aparte de la transferencia de datos común que se nos daría, también nos permitiría utilizar la misma como salida de video. Desde estos apartados es donde principalmente me centraría al tomar nuestra decisión, aún más teniendo presente que ante el resto de los añadidos realmente no veremos cambios entre las placas mencionadas. Sí que ante modelos de una menor gama se puede resaltar, pero realmente no mantiene mucho sentido la comparación. Eso sí, por ejemplo veremos que se parte con uno de los mejores codecs de audio dentro del mercado, como lo sería el ALC 4080. Asimismo tendríamos que aporta buenas bases dentro de la conectividad para internet, con un RJ45 en los 2,5 GB y el salto a través de Wi-Fi 6E. Es uno de los pocos modelos que nos suministra sus 4 conexiones para SATA. Tendremos utilidades bastante convenientes como QFlash Push Button para actualizar su BIOS sin una CPU en el sistema y hasta un Multi-Key Button como una utilidad asignar desde la BIOS y que nos permitiría controlar directamente el RGB o asignarlo como Save Button o BIOS Button, entre otras utilidades dependiendo de tus necesidades. Aunque aún desde esto mencionado, realmente el optar por esa alternativa se recomienda a fin de querer obtener uno de los mejores URMs dentro de un formato Mini TX, así como en cuyo caso de requerir del único modelo que nos sumaría esa tercera M.2 dentro de esa generación, e inclusive y como extra también por costo, ya que es una de las alternativas que mejor balance nos establecería. ¿Qué desventajas tendría esta placa base? Evidentemente esta no podría ser una placa perfecta dentro de este mercado, y sí que veremos que hay algunos añadidos a los cuales se le podría llegar a dar mejora dentro de la misma,
y entre ellos precisamente resaltaría el que se debió dar mejor a partir de lo que sería, por ejemplo, el incluir una disipación activa dentro de su URM, tal cual como por ejemplo si se llegó a mantener desde esa iGaming dentro de S650 y X670. Un pequeño cambio bastante relevante ante los formatos de esas placas. Tampoco es grave, pero sí que tendría que venir de la mano con modelos como estos. Asimismo, por ejemplo, de esta se puede extraer el salto hacia lo que ya es una versión de este tipo de productos, y con ello también sumar el soporte en PCI Express 5.0 para el PCI Express principal. Y realmente más allá de ello, tan solo las características particulares que se pueden extraer desde esa X670E y Gaming sería lo único que jugaría en su contra, ante la falta de las mismas, como sería el que no se tenga el paso como esta hacia Thunderbolt. Y aún ante un apartado tan relevante, por lo menos plantea una mínima solución, como sería el mantener una salida de video desde esa conexión para USB-C. Además de esto, evidentemente esa iGaming también destacaría por las mejoras de parte de su URM, desde el aumento de fases, como la mejora de sus MOSFET, además de beneficios como los que se pudiesen ver desde utilidades como la Rock Street Hive, que serviría como un DAC externo y hasta un splitter para algunas conexiones hacia USB extra, y utilidades que difícilmente se podrían integrar por formato. Más allá de ello, tan solo se podría dar mínimas mejoras, y aún ante lo mencionado, realmente son apartados muy específicos, los cuales evidentemente también incrementan su costo, y que probablemente deberían ser el distintivo de algunas alternativas, pero ya dentro de X670. En conclusión, dentro de todo lo que hemos visto a partir de esta placa base, probablemente podemos mencionar a la misma como la mejor alternativa calidad-precio dentro del mercado para un formato mini TX. Es una placa que entra a rivalizar con toda la gama alta dentro de S150 para estos formatos, como sería iGaming, Edge y PG de ASRock, desde un costo muy similar a cada una de estas, e inclusive en algunos casos desde precios aún más reducidos, pero sobre todo ante lo que sería una placa con mejoras frente a los modelos de Asus, MSI y ASRock, y además de un cambio que se esperaba dentro de muchos productos de esa generación, como sería incluir ese tercer M.2, y donde ninguna otra alternativa dio el paso hacia lo mismo. Aquellos cambios sumados a su costo y el que no se descuida el resto de sus añadidos en lo que sería, por ejemplo, no estar sumando Thunderbolt, pero sí que apoyando la falta del mismo con una conexión hacia USB-C que nos daría salida de video, hacen de la misma una de las mejores alternativas en la actualidad y uno de los modelos que mayor recomendación tendría de mi parte hacia estos formatos. De hecho, desde la base de este modelo, el siguiente paso de este modelo tan solo nos llevaría hacia una única placa, y esa sería X670E y Gaming, que precisamente nos daría el salto en Thunderbolt y esos complementos desde la Rock Street Hive, y donde si aquello es lo que buscas, pues esa sería la opción indicada. De resto, por URM es difícil que necesites un cambio, y en cuyo caso tendrías a esta iGaming o a la B650 PG de ASRock a disposición. De resto, pues serían mínimos apartados de cambio que podrían destacar otra opción extra dentro de ese mercado, pero que influirían mínimamente en cualquier decisión, y que aún desde lo mismo nos llevarían a seguir mencionando esta alternativa como una de las opciones con el mejor balance calidad-precio para una placa mini TX. Y recuerda, pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.